Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que esta hora nos encuentre como este tiempo, buscando al Señor, intimando con Él, obedeciéndole en esto que Él nos ha pedido en este tiempo, que nos encerremos con el propósito de encontrarnos, de adorarle, de aprender de Él, de fortalecernos en nuestra intimidad con el Señor. Estamos viviendo tiempos muy especiales, pero estos tiempos les tenemos que sacar el máximo provecho. Antes que nada quiero saludar a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo, no solamente los hermanos de la congregación del Camino aquí en la ciudad de Neuquén, Argentina, sino en distintos lugares. Gracias porque siempre nos acompañan. Algunos lo hacen en vivo, otros verán el video quizás dentro de un rato o en algunas horas, según el lugar donde se encuentren en este momento. Pero a todos, donde estén, les mando un gran abrazo y obviamente toda la bendición de Jesucristo sobre ustedes. Sepan que vamos a estar esperando sus comentarios en nuestras redes, sé que nos están siguiendo ahí también en las distintas redes que tenemos y usando el hashtag que en este tiempo estamos usando para atravesar estos momentos tan particulares. Y el hashtag es encierro con propósito y también el hashtag altar en casa. A ambos hashtags pónganlos cuando nos escriben a través de las redes para que podamos recibir sus comentarios. Y además un consejo extra es que esta transmisión que ustedes están recibiendo a través del canal de YouTube, les aconsejamos que en ese mismo canal se suscriban porque probablemente tengamos otras transmisiones en vivo, fuera de horario, en algún momento que quizás no anunciemos. Así que suscríbanse al canal para que cada vez que publiquemos alguna de nuestras novedades, ustedes los puedan estar recibiendo. Quiero insistirles mucho en este tiempo, más allá de las recomendaciones que son de público conocimiento, que se mantengan muy unidos, muy comunicados, sobre todo con los líderes de sus grupos de crecimiento. Estoy hablando específicamente a los hermanos de nuestra congregación, porque a través del liderazgo constantemente estamos enviando información importante acerca de estos tiempos. Y además, cualquier situación que se presente, pues los líderes saben cómo actuar, han sido preparados para este momento. La verdad es que no sabíamos que esto iba a suceder, pero ellos ya han sido entrenados y les damos toda nuestra confianza a ellos para que ellos también puedan comunicarse con nosotros acerca de las necesidades que puedan surgir. Otra recomendación muy importante, manténganse en comunicación dentro del grupo, con el resto del grupo, con el resto de los hermanos. Es muy probable que algún hermano del grupo esté atravesando alguna situación particular, quizás con alguna necesidad especial. Mantengámonos en contacto con el grupo más que nunca para tratar de resolver cualquier situación que se presente en alguno de nuestros hogares. Y si alguien se entera de alguna situación particular, pues queremos saberlo, no solamente para estar orando, sino también para ver de qué manera podemos acompañar y aún resolver la situación que se les haya presentado. Quisiera que ahí donde estás, sin apagar el televisor, sin apagar el celular, la computadora, simplemente cierres tus ojos para que podamos orar en este momento. Antes de compartirte una palabra, quisiera que oremos juntos y que nos preparemos también para recibir esta palabra. Serán unos minutos nada más, pero la verdad es que espero que esta palabra te ministre y sobre todo te aliente en este tiempo tan particular que estamos viviendo. Padre Celestial, hoy nos reunimos una vez más como iglesia. Lo hacemos no de la forma habitual, lo hacemos quizás como no nos gusta tanto, quizás nos gusta más vernos y tocarnos y abrazarnos, pero Señor, en este tiempo tú has dispuesto que esta sea la forma en la que nos encontremos. Por eso, Padre, al estar reunidos como iglesia, en espíritu por sobre todas las cosas, que tu palabra nos ministre, que tu voz se haga oír, no solamente en nuestros oídos, sino sobre todo en nuestros corazones, y nuestras vidas sean transformadas en este tiempo a causa de que la semilla de tu palabra encuentre buena tierra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendigo a todos aquellos que están siguiendo la transmisión. Bendigo a aquellos que quizás dentro de un rato verán el video. Padre, donde llegue esta transmisión, que allí esté tu bendición también. Allí esté la guía de tu palabra. Allí haya sabiduría para resolver cualquier situación y haya salud, mucha salud, Señor, como parte de esa vida abundante que tú trajiste para aquellos que creen en ti. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos, como les dije hace un ratito, atravesando días muy particulares. Son días con mucha mezcla de emociones, mezcla de sensaciones, porque supongo que a ustedes les debe pasar como a mí, que en mi teléfono recibo a diario memes, chistes acerca de lo que estamos viviendo, pero seguido a ellos, una, dos, tres noticias que asustan, que preocupan, ¿sí? Así que tenemos esa mezcla, ¿no? En nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Desde hace unos cuantos días aquí en Argentina estamos viviendo la misma mezcla de sensaciones que deben haber atravesado en otros países alrededor del mundo. Pero en medio de esa situación, en medio de ese ámbito así de mezcla, me crucé con este pasaje que ahora les quiero leer. Es una historia conocida porque tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de esa tierra que los tuvo esclavos durante tanto tiempo, ¿no? Y el pasaje que les quiero leer está en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 18 hasta el 22. Allí dice que todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia, pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés le respondió: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Y a partir de allí, el Señor comenzó a hablar con Moisés. Cuando leí este pasaje y sobre todo esa frase en la cual se habla acerca de la oscuridad a la que Moisés se acercó, lo primero que se me cruzó es, bueno, ¿quién alguna vez no tuvo miedo a la oscuridad? Creo que nadie podría decir que nunca se asustó por la oscuridad, ¿no? En algún momento, quizás de niños, quizás ya más grandes, pero nos asustamos en algún momento de la oscuridad, porque la oscuridad nos da esa sensación de desconocimiento, es como que la oscuridad tiene ese cartel que dice prohibido ingresar, la oscuridad nos asusta, ¿no? La oscuridad nos paraliza muchas veces. Pero además de esa sensación que todos enfrentamos al estar frente a la oscuridad, también sucede que hemos aprendido que Dios habita en la luz. Y es cierto, la Biblia dice eso. En realidad, cuando la Biblia dice que Dios habita en la luz, no se refiere a esta sensación que nosotros tenemos. No está hablando de la oscuridad a la que nosotros le tenemos miedo, sino que cuando la Biblia dice que Dios habita en la luz está hablando de Él mismo. Lo que está diciendo la palabra es que Dios mismo es luz, que todo en Él es luz. Pero de todas formas, hay pasajes bíblicos que frente a la oscuridad, nos asustan el doble, ¿no? Nos hacen quizás aún huir más rápidamente de cualquier ámbito de oscuridad. A esto además le tenemos que agregar que hemos aprendido que debemos mantenernos alejados de la oscuridad, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios, por sobre todas las cosas, tenemos que andar en luz. Así que evitamos todos los ambientes de oscuridad. Pero el texto nos dice que en la oscuridad estaba Dios. Eso dice la palabra.
Y nos muestra que evidentemente Moisés ingresó en esa oscuridad. ¿Por qué lo hizo? Porque ahí estaba Dios. El pueblo no se acercó. Aarón no se acercó. Y se suponía que Aarón era el vocero de Moisés. Aarón tendría que haber acompañado a Moisés en esa instancia también, pero aún Aarón prefirió quedarse a la distancia, como dice el texto, y se volvió con el pueblo. Y vemos que en el contexto, poco después, el mismo Aarón termina fabricándoles un becerro de oro, ¿no? Para que todo el pueblo pueda adorar, bueno, por la ausencia de Moisés. La verdad es que siempre fue más fácil hablar con alguna persona, con alguien, que con Dios, ¿no es cierto? Nos cuesta de pronto expresarnos delante de Dios mucho más que delante de la gente. Por eso es que el pueblo dijo, habla tú con nosotros. El pueblo prefirió hablar con Moisés que hablar con Dios. Y vemos en la historia que, bueno, sí, en ese momento, en aquel momento de la historia, funcionó. Uno sigue leyendo el texto y sí, Moisés estuvo con Dios y Moisés le transmitió al pueblo todo lo que Dios decía. Es decir, en aquel momento se podía usar a una persona como intercesor. Pero sucede que en el tiempo que estamos viviendo hoy, no podemos hablar con nadie. Exceptuando a los que compartimos el mismo techo, y quizás ni siquiera eso, porque algunos probablemente estén viviendo solos en estos días. Pero la verdad es que esto hoy no se puede poner en práctica, es decir, no podemos, ni siquiera podemos elegir con quién hablar. Eh, Nosotros hemos entendido, o por lo menos hemos escuchado, espero que hayamos entendido, que Dios ha preparado este tiempo para que estemos en intimidad con Él. Quizá durante mucho tiempo preferimos hablar con alguien antes de ir a hablar con Dios directamente acerca de lo que tenemos que resolver. Pero Dios preparó este tiempo, Dios dispuso este tiempo, Él ya sabía que iba a suceder este tiempo en el cual tenemos necesidad y no tenemos opción, así que tenemos que entrar a hablar con Él directamente. Pero Dios habita en la oscuridad. Y eso nos provoca temor, nos provoca pánico. Pero es lo que Dios quiere. En este tiempo, Dios quiere que entremos a conversar con Él. Él quiere que le escuchemos. Él nos quiere escuchar a nosotros. Es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de recibir fortaleza. Es un tiempo de deshacerse de lo que no conviene tener encima. Dios mismo nos mostrará qué es aquello de lo cual tenemos que deshacernos. Pero qué difícil se hace, ¿no es cierto? Es difícil, sobre todo cuando el entorno magnifica el terror, ¿no? A nuestro alrededor. Mientras estoy grabando esto, mientras estoy en esta transmisión en vivo, escucho por la ventana de mi casa las sirenas que están anunciando que a partir de este momento todo el mundo debiera estar escondido dentro de su casa. Hay una generación, dos generaciones que no habíamos escuchado eso de ninguna manera. Así que todo el entorno nos da mucho pavor, nos da mucho temor, en medio de lo que está sucediendo. Pero hoy necesitamos entrar a la oscuridad porque allí vive Dios. Moisés entendió que por más oscura que sea esa oscuridad, y valga la redundancia, allí habitaba Dios. Entonces, esta palabra que les quiero compartir en estos minutos, que les estoy compartiendo en estos minutos, sobre todas las cosas, intenta que nosotros transformemos un pensamiento que teníamos hasta ahora. Creo que van a ser muchos los pensamientos que vamos a tener que cambiar en este tiempo. Y ese pensamiento tiene que ver con que Dios habita en medio de la oscuridad también, así como habita en medio de la luz, así como lo hemos buscado en medio de la luz, así también hoy, cuando todo nuestro entorno es un entorno de oscuridad, tenemos que saber, tenemos que recordar y tenemos que comprobar que Dios habita en la oscuridad.
Como dije antes, nosotros preferimos pensar que la presencia de Dios se manifiesta o se asocia a la fiesta, se asocia a la felicidad, al gozo, ¿sí? Bueno, el tema es que esa regla no se aplica cuando Dios está en la oscuridad. Esa regla no se aplica en este tiempo, porque en este tiempo no estamos de fiesta, en este tiempo no abunda el gozo, por lo menos no como veníamos quizá disfrutándolo hasta ahora. El mismo pueblo de Israel pretendió estar de fiesta cuando había que entrar a hablar con Dios. Ellos hicieron una fiesta, ¿sí? Si seguimos leyendo el mismo texto que yo les compartí recién, vamos a encontrar a un pueblo que está haciendo fiesta, que aparentemente está gozando, pero quizás solamente estaba haciendo ruido para callar su conciencia. En realidad, todos sabemos que Dios no estaba en medio de la fiesta, porque hay un momento en que Dios solamente es encontrado en medio de la oscuridad. Y si nosotros no resolvemos el temor a la oscuridad, el temor a confrontarnos directamente con Él, nos vamos a perder todo aquello que Dios tiene para decirnos en este tiempo. Por supuesto que el panorama hoy por hoy es oscuro. Es un panorama desagradable. Quisiéramos disimular, como decía al principio, a través de chistes que nos mandamos por las redes. Queremos disimular, pero la verdad es que nos preocupa el que no sepamos cuándo todo esto va a terminar. Nos preocupa, a los padres nos preocupa saber cuándo volveremos a abrazar a nuestros hijos que no están viviendo con nosotros. A los abuelos les preocupa no poder besar con pasión a esos nietos recién nacidos, ¿sí? Nos preocupa saber cómo podremos avanzar con nuestro negocio. Nos preocupa ¿cuándo podremos otra vez tener una reunión como las que solíamos tener, donde nos abrazamos y nos saludamos tan efusivamente? Todo eso nos preocupa y eso establece hoy por hoy un ámbito de oscuridad. Pero en ese ámbito de oscuridad es donde Dios quiere que lo encontremos en este tiempo. Creo que entendimos lo que este pasaje nos quiere enseñar. Por sobre todas las cosas, estamos entendiendo que Dios habita en cualquier ámbito. Estamos acostumbrados a encontrarlo en determinados ámbitos, pero ahora Dios quiere mostrarse en ámbitos totalmente diferentes, ámbitos totalmente desconocidos para nosotros. Por eso, antes de terminar, quisiera compartirle algunos pasajes más para que terminemos de entender esta idea y lo que Moisés emprendió ese día cuando él, a diferencia de todo el pueblo, decidió entrar en la oscuridad. Nosotros sabemos cómo sigue la historia. Moisés se metió en esa oscuridad y estuvo allí 40 días hablando íntimamente y cara a cara con Dios. Y Dios le dio un modelo de tabernáculo, un modelo con increíble cantidad de simbología que hasta el día de hoy todavía nos sirve para edificar nuestras vidas. Tenemos que entender eso. Te leo estos pasajes. El primero de ellos quiero leerte ahora, Salmo 139, desde el versículo 7 hasta el 12. El salmista decía, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, cuando leí sol naciente, no pude hacer otra cosa que recordar, ¿cuál es la tierra del sol naciente? Pues la tierra donde supuestamente surgió todo este virus que hoy ataca y conmueve a la población mundial. Pero dice el salmista, si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. ¿Estamos entendiendo? Para Dios no hay diferencia. La diferencia es para nosotros, pero no para Dios. Te leo otro texto. Salmo 18. Versículo 9 y versículo 11.
Dice, el Señor inclinó el cielo y descendió. Bajo sus pies había una densa oscuridad. Se envolvió en un manto de sombras. Se ocultó entre grises nubes cargadas de agua. Estamos entendiendo, ¿no? No importa que nuestras vidas pasen por la oscuridad. Dios está ahí también. No importa lo que estemos viviendo ahora. No importa cuál es tu situación. Aquí donde vivimos nosotros, donde vivo yo, todavía la cosa no es tan grave, pero quizá esta transmisión, quizá el video está llegando a tierras donde es realmente lamentable lo que está pasando. Y de veras que se sienten en medio de la oscuridad. Pero ahí donde estás, quiero decirte que Dios está también en medio de la oscuridad. Dios está ahí también. Te leo otro pasaje, uno que ya leímos los días pasados y que sé que muchos de ustedes tienen que haber recordado en estos momentos. Salmo 91, versículos 5 al 7. Dice, no tendrás temor de los terrores nocturnos. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Y la frase que viene ahora me impactó porque, claro, la frase que te voy a leer ahora del Salmo 91 es una frase que quizás muchas veces lo tomamos como algo simbólico, figurativo, pero hoy ya no lo estamos entendiendo así. Hoy ya el pasaje, por el contexto que tenemos, está tomando otro sentido. Dice, a tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Hace unos minutos estábamos hablando con uno de nuestros hermanos que vive y sirve al Señor en España. Lamentamos tanto lo que está pasando allí. Y él nos decía que en el día de ayer, un solo día, habían muerto 600 personas. Yo justo estaba preparando esta palabra para compartírsela. Entonces, más que nunca, la palabra es casi literal, pero la palabra es verdadera y dice que a nuestro lado van a caer los que, no sé, Dios en su eternidad determinó que fallecieran ahora, pero a nosotros no nos tocará. Dios habita en medio de esa oscuridad. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 3, dice, no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. Es un pasaje de ánimo. Es para que sepas que lo que estás viviendo o lo que estás a punto de empezar a vivir, depende del lugar donde estés viviendo, tiene un fin. En los planes de Dios tiene un final. Te lo vuelvo a leer. No siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán, como se alegran durante la cosecha, como se regocijan cuando se reparten el botín. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dios siempre tiene ese propósito. En todo lo que sucede, durante las horas, los días o los meses que pueda durar esta oscuridad, Dios tiene un propósito y debemos creer que así es. Debemos confiar que Dios sigue en control de todo, porque esa es la verdad. Dios sigue estando en control, aunque tengamos que entrar en medio de la oscuridad. Aquellos de la época de Moisés, el pueblo que acompañaba a Moisés, a Aarón mismo, no pudo soportar la majestuosidad de Dios. Pero Moisés no podía vivir sin la presencia de ese mismo Dios. Por eso es que Moisés decidió entrar a la oscuridad. No tengas miedo a la oscuridad que está adelante, porque Dios está ahí también. Dios no solamente estuvo en esos momentos en que te gozabas, en que le cantabas, en que te abrazabas con tus hermanos en la iglesia. Dios también está en esa oscuridad que hoy se presenta delante tuyo, delante mío, delante de todos
en este planeta. No importa cuán densas sean las tinieblas, como Moisés, nosotros también siempre encontraremos a Dios delante nuestro esperándonos. Dios nos está esperando. Aunque veas oscuridad, ahí está Dios esperándote. Y termino con este pasaje. Y quiero que entiendas este pasaje en el contexto que hoy estamos viviendo. Salmo 22, versículos 24 al 31. Dice, el Señor no rechaza al afligido. Esta palabra es para vos. No rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde. Yo lo alabaré en medio de la comunidad y ante los que le temen cumpliré mis promesas, dice el Señor. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Recibí esta palabra. Los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida. Recibí esta palabra también, te la vuelvo a leer. Los que buscan al Señor le alabarán y tendrán una larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán. Eso es lo que está sucediendo. Ante Él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y Él gobierna a todas las naciones. Todos los poderosos de la tierra lo adorarán. Todos los mortales le rendirán pleitesía. Todos los que no tienen vida propia. Las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido que el Señor es justo en todo lo que hace. Espero que esta palabra te bendiga. Espero que esta palabra te aliente aun cuando delante de tus ojos solamente haya oscuridad. Quizá las noticias en los próximos días sean cada vez más oscuras, más densas, más cerradas. No sabemos bien qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que Dios sigue estando en control y hoy también nos enteramos de esto. Dios habita aún en medio de la oscuridad. Antes de cerrar este tiempo orando, quiero hacerte una invitación. Mañana, jueves 26, y sé que algunos van a ver este video después de mañana, pero no importa, para los que están viendo la transmisión en vivo, mañana, jueves 26, como Iglesia al Camino, queremos tomarnos un día especial para orar juntos y aún ayunar a aquellos que puedan hacerlo. Esta es una iniciativa de los hermanos de nuestro Ministerio de Intercesión de la Iglesia. Ellos lo van a estar haciendo y están invitando a toda la congregación que durante todo el día, quizás con un ayuno que puedan cortar a las 20 horas, pero todos estemos intercediendo juntos. Y ellos han recibido una palabra de parte de Dios que está en Isaías capítulo 33, versículo 22. Esa palabra dice, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y Él mismo nos salvará. En torno a esta palabra, mañana jueves 26 estaremos, por lo menos los hermanos de la Iglesia al Camino, intercediendo juntos delante de nuestro Señor. Ahora sí quisiera que otra vez, ahí sin cortar la transmisión, podamos orar juntos. Quisiera guiarte en esta oración y si estás de acuerdo con lo que voy orando, así del otro lado, aunque yo no te pueda escuchar, pero puedas decir un fuerte amén para apoyar todo esto y también declarar que estamos unidos en espíritu al interceder delante de nuestro Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar en nombre de Jesús. Oramos, Señor, hoy por tu iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, para que la iglesia en este tiempo sea quien lidere la lucha en contra del mal. Que la iglesia sea un modelo de no tener temor a la oscuridad, sino que la iglesia sea la que le muestre al mundo cómo meterse en la oscuridad para encontrar a Dios en medio de ella. Que la iglesia tenga sabiduría, que la iglesia reciba ese discernimiento que viene solamente del cielo. Señor, y que aún haya estrategia en medio de tus hijos, pastores, apóstoles, profetas, quien sea que esté dirigiendo
esta guerra en cada uno de sus lugares. Reciban esta estrategia de parte de Dios para poder instruir también al pueblo en el cual habitan. Oramos, Señor, por los gobernantes de nuestro país y de todos aquellos países que hoy nos siguen a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, que sepan tomar decisiones sabias. Como orábamos el otro día en la transmisión anterior, aunque quizá ellos no sepan de dónde venga la sabiduría, se enterarán seguramente en algún momento, pero que sean sabios al decidir. Padre, que no haya necedad en nuestros gobernantes. Oramos, Señor, por aquellos que están en el frente de batalla. Señor, el personal de salud, el personal de seguridad, aquellos que nos atienden, Señor, en los supermercados, aquellos que nos venden, que nos proveen, Señor, de los elementos vitales para este tiempo. Padre, los bendecimos con salud a ellos también, que haya fortaleza en sus huesos, Señor, y que todo contagio sea alejado de sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos también en este tiempo por todos aquellos que por esta situación tan particular no están pudiendo salir a trabajar. Aquellos, Señor, que por esta razón, Señor, que estamos atravesando todos, hoy no pueden llevar el sustento a su hogar. Padre, que no les falte. Tu palabra, la que leímos hoy mismo, promete que a tus hijos no les faltará absolutamente nada, y lo hemos creído. Señor, así como el salmista dijo que nunca vio a un hijo de Dios mendigando pan, eso mismo sucederá ahora. No los veremos mendigando, Señor, porque tú mismo los cuidarás. Padre, mueve a la iglesia, Señor. Mueve a tus hijos, Señor, para estar atentos a cualquier necesidad. Y donde sea que la necesidad surja, no solamente esté el apoyo de tu iglesia, sino también la predicación de tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.